Muy bien. Es un paciente de 85 años, varón, procedente del distrito de Surco. Él vive aquí en Lima. El grado de instrucción es superior. La ocupación, el paciente es jubilado, él vive en una casa de reposo. Lo trae la cuidadora a cargo, que refiere que desde hace 2 días el paciente presenta decaimiento y hiporexia. Desde hace un día, y además agitación por la mañana del día del que lo traen, ¿no? Del día de hoy, al venir a la emergencia. Además, le han encontrado una sensación de alza térmica, la cual la han cuantificado hasta en 38 grados centígrados. El paciente ha presentado una diuresis escasa durante el día. Como antecedentes, este paciente sufre de hipertensión arterial, él toma Riversartán de 150 cada 12 horas, bisoprolol cada 24 horas y risperidona, una tableta por las noches. Es portador de marcapaso desde hace 5 años. Él niega alergias y, como dijimos antes, él vive en una casa de reposo. Se lo recibe en shock trauma. Este paciente presenta una presión palpatoria de 60/0, una frecuencia cardíaca de 72, está con una frecuencia respiratoria en 32 y la temperatura 36,8 axilar. Se le realiza un hemoglucotest al momento y pues el hemoglucotest no le capta, solamente se encuentra un valor de high. El paciente, ectópicamente el paciente está somnoliento, en muy mal estado general, no se capta la saturación y está pálido, con una frialdad distal, llenado capilar más de 3 segundos, no tiene edemas, los pulsos periféricos se encuentran débiles, el murmullo vesicular es poco audible por el esfuerzo respiratorio que presenta el paciente, no se verifican estertores. En cardiovascular se auscultan ruidos cardíacos o ítmicos de baja intensidad, no se evidencian soplos. El abdomen es móvil con la respiración, blando, depresible, Murphy negativo, McBurney negativo, los ruidos hidroaéreos están disminuidos. Neurológicamente, el paciente no moviliza las 4 extremidades, no hay reflejos patológicos. Bien, dentro de los... ¿Hasta ahí me escucharon? Dentro de los exámenes que se le tome inicialmente, se le toma los gases arteriales, el plan, hemograma, bioquímica, Doctora Arevalo. doctor. Doctora Arevalo. No. ¿Aló? No te escuchamos una parte. No te hemos escuchado. Los exámenes auxiliares, a partir de ahí ya no te hemos escuchado. Ya, dentro del plan inicial, para este paciente se le toman unos gases arteriales. El plan era tomarle una bioquímica. En los gases arteriales los tenemos allí. El pH es en 7.2, 289. Un PCO2 de 26.9. Está saturando saturando 92.2. Un potasio en 6, sodio en 142. La glucosa, como vemos, está en 868. Con un lactato 6. El bicarbonato, en estos puntos resaltantes, el bicarbonato está en 12.5. Tenemos los exámenes de laboratorio, los iniciales allí, tanto hemograma como la bioquímica, un examen de orina, y por la dificultad respiratoria que presenta el paciente, se le toma además una tomografía. Bueno, el motivo las preguntas a desarrollar son, realmente, es el diagnóstico gasométrico del paciente, el diagnóstico nosológico,
¿Qué diagnósticos diferenciales podemos presenciar, podemos nosotros pensar que este paciente inicialmente tiene? Los problemas agudos que tiene el paciente y la severidad del caso, y qué planteamiento inicial de tratamiento vamos a plantear. El ejercicio está dirigido específicamente para ver el equilibrio ácido-base, el estado ácido-base que presenta este paciente. ¿Se escucha bulla por ahí? Por favor, silencien los micros. Sí, por favor, Janet Guadalupe, ten cuidado, silenciar su micrófono, por favor. Ese es el planteamiento del primer caso. Como hemos pasado ya, como ya hemos pasado las clases de insuficiencia respiratoria, de shock, ahora nos toca las clases de ácido base, pero como ven ya el paciente es uno solo, entonces el estudio, la presentación de este caso es para ir ya interrelacionándolo con todas las notas, viéndolo como un todo al paciente, ¿no? Entonces específicamente es para ver, para agarrar destrezas sobre la correcta interpretación de los gases arteriales, ¿no? Y llegar al diagnóstico gasométrico del paciente. No sé si hubiera alguna pregunta hasta ahí para proseguir. ¿Se ve el segundo caso, doctora Arevalo? Sí, tengo allí una pregunta me preguntan sobre la risperidona que el paciente recibe. Sí, la cuidadora nos dice que el paciente recibe la risperidona por un problema de salud mental. No sabe, ella no sabe no sabe la cantidad que toma el paciente. Pues hay otra, dice, de la diuresis. Si hay alguna... No menciona la diuresis. Sobre la diuresis, el paciente no ha presentado diuresis durante el día. Él usa pañal, pues no ha mojado todo el día el pañal. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos al caso 2 y vamos completando las preguntas al término del segundo caso. Creo, Marisol, no hay ninguna otra pregunta más. Está bien. Sí, pasamos al caso 2 entonces. Chao. ¿Se logra ver el caso en la pantalla? No. ¿No? ¿No? No, todavía no. Ahora sí, perdón. Ahora sí, puede bajar por favor, ahí está. Entonces, el segundo caso es un paciente varón de 70 años, el cual viene de San Juan de Miraflores. Él es también de Lima. El grado de instrucción secundaria completa, también es jubilado. Él viene referido, acordemos, nuestro hospital es un hospital de referencias. Él viene referido con un tiempo de enfermedad de 15 días. La hija refiere que presenta fiebre desde hace 15 días, luego de una caída sentado de su propia altura, presenta tos escasa pero decaimiento. Lo estuvieron saturando en casa 2 días antes de llevarlo al hospital. Presenta fiebre continua y desaturación.
Le colocan oxígeno a 3 litros en domicilio, pero lo notan aún más comprometido. Lo evalúan en Hospital Angamos y lo derivan al Hospital Revalliachi. Como antecedentes, el paciente es hipertenso, él ya tiene una insuficiencia renal en tratamiento médico, el paciente es coronario crónico, ha tenido TIAs en 3 oportunidades. Como medicación habitual, tomen Alapril, Clopidogrel, Atorvastatina. Niega alergias a medicamentos. Vive en casa con familiares, de los 4 han enfermado con coronavirus. Al examen físico, este paciente presenta una presión de 140/90, la frecuencia cardíaca en 67, la respiratoria en 22, está con una temperatura de 36,8 y saturando 93%, con máscara y reservorio a 15 litros. Tiene un hemoglucotés en 130. El paciente se encuentra despierto, en mal estado general, con mucosas secas, obedece órdenes. En tórax y pulmones, el murmullo vesicular está disminuido en bases, el resto pasa bien en ambos campos pulmonares. Los ruidos cardíacos están rítmicos, no hay soplos, abdomen es blando, depresible, no se palpan visceromegalias, no hay dolor. En génito urinario, la puñopercusión lumbar es negativa. Neurológicamente no hay signos, meningios, no focaliza y tampoco tiene reflejos patológicos. Los exámenes auxiliares iniciales planteados son gases arteriales, hemograma, bioquímica, electrolitos, un perfil de coagulación, proteína C, dímero, troponina. Es un perfil COVID. Tenemos aquí los gases arteriales que se le toma al paciente. Los gases arteriales están a oxígeno, a un CO2 ambiental, ¿no? 0,21. El pH en este caso está en 7.298, un PCO2 de 26.6, con una saturación de oxígeno de 93%. Potasio en 6.2, sodio en 148. Lactato en 2.2. Está con una hemoglobina de 11.4. El bicarbonato se encuentra en 12.6. Está con un PAFI de 358. Laboratorio, lo pueden observar allí. ¿Puede bajarme, por favor? Gracias. El hemograma está con 6.340 leucocitos, 307.000 plaquetas, la glucosa en 153, la urea en 323 y una creatinina de 8.18. Sodio en 148.5, potasio en 6.06. La albúmina se encuentra en 3.100. Leucocitos en orina, más de 100 por campo, nitritos negativos, proteínas positivas y una cruz. Y otros hallazgos, unos kiosquitos se encuentran ahí. Pueden ver allí, se le hizo también por el antecedente familiar, epidemiológico, que se le realiza unas tomografías y las imágenes más representativas son las que se las hemos señalado allí. Lo mismo, igual que en otro caso, el objetivo de la presentación de este es el diagnóstico gasométrico de paciente, el nosológico. ¿Qué diagnósticos diferenciales podemos pensar en este paciente, dado los antecedentes y el examen físico, los problemas agudos que presenta este paciente y cuál va a ser el plan inicial de tratamiento? No olvidar de ver al paciente como un conjunto. No sé si tienen preguntas tanto del primero o de este caso.
Hola, ¿están por ahí? Sí. Sí, doctora Arevalo. Sí. Si los alumnos, si escribiese preguntas para los dos casos, no son estos casos, la intención de darle dos casos no es sobrecargarlos, sino lo que queremos, como bien ha dicho la doctora Arevalo, es hacer el ejercicio diagnóstico del disturbio ácido base, si es que existe, para que ustedes lo sepan reconocer. Y, digamos, se hace ya una unidad que va a ser más sencilla, una unidad clínica, con todos los casos que hemos pasado, ¿no? Porque estos casos están interesantes en el sentido de que tenemos un diagnóstico gasométrico, podemos plantear un diagnóstico nosológico, pensar en los diagnósticos diferenciales, el tratamiento inicial al disturbio que estamos encontrando, que es lo que queremos, y obviamente ver la condición de gravedad de ese paciente, ¿no? Digamos, son cosas puntuales que queremos en ambos casos clínicos. Entonces la intención es eso, porque para desarrollar bien lo que es la problemática de hacer el diagnóstico ácido-base, que es importante muchas veces para tratar una enfermedad en forma adecuada, ¿no? Bien, acá hay una pregunta, creo que es de Pilar, la doctora Pilar Segura. Doctora, parece que los datos de la serie blanca en el hemograma son incorrectos, leucocitos o Oh, neutrófilos. cierto, es ya. Aquí, a ver, permítame un momentito. Está con 6. Leucocitos 6.340 y neutrófilos está en... hay un dato ahí de 78.600. Ahí es sí, ahí es 6.340 leucocitos y los neutrófilos están ahí hay un error, la foto es 3.600 neutrófilos. Ya está, listo. 3.600, mis alumnos lo corrigen, por favor, en el casito. Linfocitos 280, ¿no, doctora Arevalo? Sí, sí, los linfocitos están bien. Ok, perfecto. Un error de digitación. Si hay otra pregunta, pregunten, chicos. Son casos que van a ser relativamente simples para ustedes, porque ya hemos pasado, como dice la doctora Arevalo, se ha pasado la parte de shock, se ha pasado insuficiencia respiratoria. Ustedes van viendo que cada patología que vamos haciendo se va conjugando y ya vamos tomando importancia en la forma del diagnóstico, ¿no? ¿Alguna duda del primer o segundo caso? ¿Algo más, doctora, para...? Porque creo No, que es un caso con eso relativamente... Sí, creo que es un caso relativamente sencillo, sobre todo por lo que estamos pidiendo, los puntos que son bien concretos, bien concretos. Y en la sesión sincrónica vamos a ahondar un poco más sobre esto, así que se va a consolidar bien todo lo que es disturbio ácido base, que es importante, ¿no? El médico de emergencia tiene que reconocer y tratar inmediatamente en la forma adecuada todos los disturbios ácido base, porque muchas veces tratamiento inadecuado conlleva un estado deleterio del paciente, ¿no? así es, el objetivo principal es de comenzar a agarrar destreza en la lectura en la lectura de los gases arteriales, el ácido base que presentan estos pacientes. Los dos casos son casos reales, son casos que se nos ha presentado, son casos que de menos de un mes que los hemos tenido en nuestro servicio. Y, y es interesante de ver, de relacionar tanto la insuficiencia respiratoria que puedan estar presentando estos pacientes con otras patologías más de fondo, cómo se está comportando la nosología que ahora estamos en pandemia, cómo se está comportando con los pacientes que tienen otras patologías de fondo, ¿no? Y para nosotros los gases arteriales, el medio interno es una herramienta muy importante para el manejo de estos pacientes.
Y ahí es que se les está haciendo hincapié para que ustedes y todos vayamos agarrando mayor destreza en cuanto a la lectura de los gases arteriales. Así Me es. pregunta Sheila, ¿qué significa que lo estuvieron saturando? Sí, como ustedes saben, hay muchas familias que no quieren llevarlo que no lo llevan inicialmente al familiar al hospital, o si no por lo mismo que el paciente ya es un paciente crónico, la familia comienza a manejarlo en casa, ¿no? Lo comienzan a tratar en casa, ¿no? Ya son, o bien son pacientes crónicos o que no, por temor no los han estado llevando al hospital y ya en casa es común, como tener un termómetro, es que tienen un saturómetro, ¿no? O pulsoxímetro. Entonces, con eso es que lo han estado controlando al paciente. A eso se refiere, lo estuvieron saturando. Sí, actualmente pues una función vital más del paciente con problema respiratorio es la oximetría de pulso y ahora está al alcance de todas las personas. Por eso, como bien dice la doctora Arévalo, ahora la gente ya sabe qué nivel o hasta qué nivel esperar en casa y cómo se llama llevarlo al hospital, que es lo más importante, ¿no? Eso es clave. Por eso que cuando van pacientes al hospital, siempre viene la parte educativa en la cual se explica al paciente o al familiar hasta qué punto hay que esperar en casa para traerlo al hospital, para que no venga en un estado, digamos, de mayor compromiso ventilatorio. E inclusive es el uso ya ya no es infrecuente, ¿no? El uso de oxígeno en casa. ¿No? Sí, pues, esto ha provocado en la pandemia que algunas personas se han provisionado de balones pequeños o grandes de oxígeno, ¿no? Sobre todo si en el grupo familiar hay personas mayores con alto riesgo, diabetes, hipertensos, renales, ante la posibilidad de que desarrollen algún cuadro de insuficiencia respiratoria, ¿no? Tiene sus pros, tiene sus contras, pero es parte de la idiosincrasia nuestra de la población que tenemos en el país, ¿no? Doctor Roland, doctor Arévalo, qué interesante para los chicos hacer un comentario como herramienta los gases arteriales, el AGA que nos mide la parte metabólica, la parte respiratoria. Así como los pediatras cuando viene un bebé y solamente llora y no conocemos de repente en un inicio cómo debe ser el enfoque, igual es con el adulto, como el primer caso, un paciente con trastornos del sensorio, lo trae la cuidadora y probablemente no nos brinda mayor información. Entonces está en nosotros, aparte de hacer una buena exploración, una anamnesis en la medida que se pueda, el AGA pues es una herramienta vital para nosotros tratar de enfocar cuáles son los problemas. En el primer caso lo planteó muy bien con una glucosa de 800, qué miedo, ¿no? Entonces ya por ahí podemos enfocar, hacer una buena exploración con los signos vitales, 60 de presión palpatoria y 0 de la diastólica. La pregunta muy pertinente del estudiante, orina, con eso, con esa presión arterial, si la sacamos presión arterial media, que es la que nosotros usamos para ver perfusión de tejidos, ¿qué va a orinar, no? Entonces me parece muy bien. Los temas que ha planteado son excelentes para la discusión. No quiero adelantarme para la discusión que van a tener con sus docentes y este segundo caso igual, ¿no? Entonces tendré una duda con esa glucosa y sobre todo con la urea y creatinina muy elevados. ¿Este paciente ya tenía un problema inicial renal o es un problema renal secundario al COVID? Vemos unos linfocitos 280 catastróficos, no sé si en números absolutos están menos de 8, etcétera. Veo unos datos interesantísimos como el dímero, la ferritina. Entonces, chicos, ese es el mensaje. Por favor, aprovechen tanto en el informe y sobre todo cuando tengan a su docente. ¿Cómo voy a enfocar?
créanme que muchas veces va a llegar pacientes inconscientes y cuando preguntamos al familiar desde cuándo tiene esta enfermedad, cómo ha ido evolucionando, no hay mayor información. Eso lo vemos en los extremos de la vida, tanto en los niños o en los adultos mayores, que no tenemos mayor información. Y si nosotros no somos rápidos y no hacemos una buena exploración, y sobre todo, siempre digo, en adultos y en niños, el diagnóstico es más por sospecha que por certeza. Entonces, guárdense ese mensaje para que puedan hacer unos diagnósticos. Y el AGA, pues, es fundamental, ¿no? Hay otra pregunta que nos hace Enzo Pexe, le agradezco porque siempre es el primero 20 minutos antes en conectarse. Gracias, Enzo. Nos dice, doctora, buenas noches. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas para un AGA? Muy buena pregunta. Creo que por ahí hubiéramos empezado. Doctora, ¿alguna contraindicación absoluta para un AGA? No existe una contraindicación absoluta en realidad. Es, como le decimos, los gases, la medición de gases arteriales comienzan a ser ya como una función vital adicional más que tenemos en paciente crítico al recibirlo. Podríamos decir una contraindicación relativa es que el paciente pensemos que está sobre anticoagulado y aún así no llega a ser una contraindicación, ¿no? Porque si con presión, después, si sabemos que el paciente recibe anticoagulantes, entonces es de que una vez que hemos obtenido la muestra, debemos de hacer una buena compresión en el sitio donde se le ha punzado. Otra es bueno, los gases arteriales generalmente los toma en los hospitales, los tomamos nosotros, los médicos, y en tópico lo toma el alumno, sino el interno o el residente, ¿no? Los toman. Entonces, cuando sepan de que tiene el paciente, que tiene una fragilidad capilar o o está sobre anticoagulado, piensen que está sobre coagulado, trabajamos en equipo, entonces comunicar al que tiene mayor destreza para tomarle, porque si no, sí le va a ocasionar un gran hematoma en el momento de estarle pinzando, pero no existe una contraindicación absoluta. Sí. Quizás a eso, doctora Arevalo, habéis que mencionar, tener cuidado, como ustedes van a entrar al internado el próximo año, ojo, tener cuidado en los pacientes renales que tienen fístula arteriovenosa, no vayan a pinchar la fístula y van a traer problemas a ese nivel, ¿no? Lo otro, obviamente, en los pacientes coronarios, tenemos un paciente con sinología muy característica, típica de que es un cuadro coronario agudo y existe la posibilidad de hacer algún procedimiento tipo PSI o angioplastía primaria, o vamos a hacer una fibrinolisis. Entonces hay que tener cuidado de no hacer venopunciones o punciones arteriales que podrían provocar, digamos, alguna complicación durante el procedimiento del fenómeno de la trombolisis o digamos, la anticoagulación que se realiza cuando va a ser sometido a una angioplastía. Hay que tener consideraciones en ese aspecto, ¿no? Yo creo que Ah, después no hay contraindicaciones, salvo que haya alguna patología vascular asociada, ¿no? Arterial, distal, y lo que sí recalcamos bastante es de que la punción se haga pues de una manera muy cuidadosa, sobre todo a nivel de la arteria radial. Hay que tener en cuenta que la vecindad del nervio es casi menos de 0.5 milímetros. Si nos pasamos la arteria vamos a provocar un dolor intenso, ¿no?, en el paciente, y hay a veces descrito secuela de problema del nervio radial post toma de gasometría arterial. Y en igual forma, en la región humeral hay que tener también consideración bastante en el modo de punzarlo. Hay que punzarlo con bastante técnica, ¿no?, para llegar al vaso arterial y no sobrepasarnos, porque si no, como dice bien la doctora Arevalo, vamos a provocar un hematoma bárbaro que vamos a traer más problemas que beneficios si ese paciente requiere en algún momento una anticoagulación.
Entonces yo creo que contraindicación absoluta no hay simplemente consideraciones que hay que tomar en cuenta cuando vamos a realizar el procedimiento de gasometría. Una buena lectura de la técnica de gasometría y una práctica adecuada va a hacer que el examen sea muy satisfactorio para el paciente con muy poco dolor, porque decir que no duele es mentir, pero el AGA debe causar dolor. Entonces esas son las consideraciones que hay que tener en cuenta. Bien, ¿alguna otra pregunta más, chicos? Que los temas, como dice el doctor, y nosotros están muy interesantes y ya parece la cosa más sencilla porque han estado o han pasado ya los tópicos claves antes para llegar a este tipo de caso clínico que casi conjuga un poco de todo lo que hemos aprendido. Bien, doctor Roldán, doctora Arévalo, muchas gracias por su participación. También a los estudiantes por la paciencia y por su participación. Les pido que en el momento de la práctica, por favor, traten de desmenuzar al detalle todos los datos importantísimos que están en ambos casos. Doctor Arévalo, doctor Roldán, nuevamente, muchas gracias. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Será hasta otra oportunidad. Gracias. Okay, gracias, doctor Inostroza. Gracias, doctora Arévalo. Buenas A noches. ustedes, doctores, doctor Inostroza, doctor Roldán, muchas gracias, y alumnos que tengan una